Ejemplo 14.5. La impedancia de salida de un amplificador transistorizado de potencia monoaural de 100 watts es de 3,2 kΩ. Se usa un transformador de igualación de impedancia de varias salidas, figura 14.7, que tiene 1500 vueltas en el primario para igualar la salida del amplificador, ya sea con una bocina de 8 ohms o bien con una de 4 ohms. Bocina de 8 ohms y bocina de 4 y de 8. Calcular A. El número total de vueltas en el secundario N2 para igualar la impedancia de una bocina de 8 ohms. La relación de transformación es la raíz de la impedancia del primario sobre la impedancia del secundario. Impedancia del primario dice 3200 sobre 8. O sea, la relación de transformación es 20. El número de vueltas del secundario es igual al número de vueltas del primario sobre la relación de transformación. El número de vueltas del primario, 1500 vueltas, sobre 20 es igual a 75 vueltas el número de vueltas del secundario. B. El número de vueltas N1 para igualar la impedancia de una bocina de 4 ohms. La relación de transformación, impedancia primaria sobre la impedancia de la carga, impedancia primaria 3200 ohms sobre 4. Raíz nos da 28,28. Entonces el número de vueltas de primario va a ser igual al número de vueltas del P, 1500 sobre 28,28 es igual a 53. Número de vueltas N1 para igualar la impedancia de una bocina de 4 ohms. Y C, la impedancia que se debe conectar entre las terminales de 4 ohms y 8 ohms para reflejar una impedancia primaria igual a 3,2 kΩ. N2 menos N1 dice es igual a 75 menos 53 igual a 22 vueltas. Y entonces la impedancia de la carga es igual a la impedancia del primario sobre la relación de transformación al cuadrado. O sea, la impedancia del primario es 3200 y la relación de transformación es 1500. ¿Por qué 1500? Por la salida. Se usa una transformación de igualación de impedancia de varias salidas que tiene 1500 vueltas en el primario. 1500 sobre 22. N2 menos N1, 22. Al cuadrado, esto nos da 0,69 ohms, la impedancia de la carga. El ejemplo 14.5 muestra algunas conclusiones interesantes. La salida de 4 ohms no se coloca al centro del devanado secundario N2, sino a determinado punto aproximadamente 0,7 del total de vueltas con respecto de la terminal G. Y eso es interesante. 2. Como se indica en la parte C de la solución, si se conecta en forma incorrecta una bocina de 4 ohms o de 8 ohms entre las salidas de 8 ohms y de 4 ohms, se produce una seria desigualación. La impedancia correcta de carga entre esas conexiones para tener una igualación correcta de impedancia es de 0,69 ohms. Esa desigualación reduce mucho la potencia del volumen a la bocina. El ejemplo 14.6 muestra cómo se puede resolver el ejemplo 14.5 incluso sin conocer la impedancia primaria ZP o las vueltas del primario NP en la figura 14.7. Ejemplo 14.6. Juan Pérez, estudiante y experimentador brillante, encuentra un amplificador de potencia de un canal de 100 watts, cuyas terminales de salida a través de un transformador de igualación se muestran en la figura 14.7. 8 ohms, 4 ohms y G de ground, tierra. Pero desea usar el amplificador como fuente de poder de un pequeño servomotor cuya impedancia aproximada es 0,7 ohms. Mostrar cómo calculó la impedancia entre las terminales A y B para determinar si se puede emplear el amplificador acoplado como transformador con el transformador como suministro del motor. Solución: la impedancia del primario es igual a 4 ohms por el número de vueltas del primario sobre
secundario al cuadrado. 8 ohms tiene que ser igual a 8 ohms por el número de vueltas del primario sobre el secundario al cuadrado. Entonces ZB igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario menos el primario al cuadrado. Bueno, no entendí bien esa parte. Dividiendo cada uno de los números entre NP y sacando raíz cuadrada de cada término se tiene que... Bueno, esta parte no importa. Sección 14.3. Transferencia máxima de potencia mediante un transformador de igualación entre fuente y carga. En los ejemplos de la sección 14.2 aprendimos cómo calcular la impedancia reflejada mediante el empleo de diversos tipos de transformadores de igualación, de devanados múltiples, con varias salidas, etc., así como su relación necesaria de vueltas alfa. En esta sección describiremos la selección de un transformador de igualación para aumentar al máximo la transferencia de potencia desde una fuente práctica hasta una carga, así como los cálculos relacionados con potencia y eficiencia de transmisión de potencia. Figura 14.8. Empleo del transformador de igualación para obtener máxima transferencia de potencia entre la fuente y la carga RL. La figura 14.8 muestra una fuente de poder práctica de corriente alterna, V, cuya impedancia interna ZS es esencialmente resistiva, RS. El voltaje de terminales de la fuente es V1. Ya que el transformador es ideal, el voltaje inducido por el primario V1 es igual a V1. La impedancia de carga ZL es esencialmente resistiva a RL y se acopla a la fuente a través de un transformador ideal de igualación. La impedancia de carga que se refleja al primario es ZP, siendo ZP igual a la relación de transformación al cuadrado por la impedancia de la carga, igual a la relación de transformación al cuadrado por RL. Para la transferencia máxima de potencia en los circuitos de corriente alterna se tienen las siguientes igualdades. La impedancia reflejada al primario debe ser el conjugado de la impedancia de la fuente, esto es ZP es igual a ZS asterisco. Para el caso resistivo que se muestra en la figura 14.8, resistencia primaria igual a la resistencia de la fuente, que es igual a la relación de transformación al cuadrado por la resistencia de la carga. Y entonces la relación de transformación es igual a la raíz de la impedancia de la primaria sobre la impedancia de la carga, que es igual a la raíz de la resistencia de la fuente sobre la resistencia de la carga. La ecuación 14.5. 2. Puesto que 2. Para la transferencia máxima de potencia en los circuitos de corriente alterna se tienen las siguientes igualdades. 2. Puesto que la impedancia del primario es igual a la impedancia de la fuente asterisco y que la resistencia del primario es igual a la resistencia de la fuente, el voltaje de terminal V1 es de igual magnitud que la caída interna de voltaje a través de la impedancia de la fuente o la mitad del voltaje de la fuente V. V1 es igual a V source igual a V sobre 2. 14.6. Entonces el voltaje de terminales del secundario V2, utilizando la relación de transformación de la ecuación 14.2, es voltaje de terminales del secundario V2 igual a V1 sobre alfa igual a V sobre 2 alfa. 14.7. Y la corriente secundaria I2 y la primaria I1 son respectivamente I2 igual a voltaje de las terminales del secundario sobre la impedancia de la carga igual al voltaje de las terminales del primario sobre la relación de transformación por la impedancia de la carga, que es igual a V sobre 2 alfa por la impedancia de la carga, que es igual a V sobre 2 alfa por R, la resistencia de la carga. Y la corriente del primario es igual a la corriente secundaria sobre alfa, que es igual a V sobre Z, la impedancia del secundario más la impedancia del primario, que es igual a V sobre 2 ZP, 2 veces la impedancia del primario, que es igual a V sobre 2 veces la resistencia de la fuente. 5. Entonces la potencia que se transfiere a la carga es potencia load, que es igual a corriente secundaria al cuadrado por resistencia de la carga. Y 6. La potencia que suministra la fuente o la potencia total del sistema PT es igual a potencia total del sistema es igual a voltaje por corriente primario por coseno de Φ1, que es igual a la potencia de la carga más la potencia de la fuente, que es igual a corriente del secundario al cuadrado por la resistencia de la carga más la corriente primaria al cuadrado por la resistencia de la fuente. Está la ecuación 14.11. Y la eficiencia N de transferencia de potencia es la